Saludos, amada iglesia. Agradecido al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de seguir aprendiendo de su santa palabra y tomar en este marco que nos ha acompañado durante tantos meses el panorama bíblico, la epístola a los Hebreos, que será la carta, el libro inspirado por nuestro Dios que va a acompañarnos en esta ocasión y que nos va a ayudar a meditar de manera muy particular en lo que significa la supremacía de nuestro amado Señor Jesucristo. Pensar en nuestro Señor, pensar en aquel por medio del cual fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Pensar en aquel que esconde dentro de sí mismo todos los secretos de la sabiduría. Pensar en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de tener vida en su nombre, pero que también resucitó de la muerte para otorgarnos profunda esperanza. Él es quien debería ser siempre reconocido, admirado, apreciado por cada uno de nosotros. Pero lo cierto es que si bien en el marco de la iglesia cristiana, Cristo tiene un valor ineludible, muchos que se han acercado a esta no le asignan el papel, el rol, la ubicación, el privilegio y el honor que sabemos Él merece. Cuando entramos a pensar en lo que significa el libro de Hebreos, vemos que aquello se hace muy palpable. Un grupo de personas que está reconociendo a Cristo como debe ser reconocido, con todo aquello que involucre, incluso con el costo asociado. Y por otro lado, aquellos simpatizantes, aquellos que reconocen algo de Él, pero que francamente no están dispuestos a poder entregar su vida y su confianza plena a aquel nombre que es por sobre todo nombre, que sabemos es el único por medio del cual podemos ser salvos. Dios nos da la posibilidad hoy día de poder meditar en aquel Señor en quien se cierra, se pone fin y se llega allá de manera preciosa al cumplimiento de cualquier sistema sacrificial o de adoración judío del antiguo pacto, y quien impulsa a los suyos a poder perseverar correctamente en la adoración que su nombre merece y que tú y yo tenemos el privilegio de otorgarle. Acompáñame en oración. Señor y Dios, te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder meditar en la epístola a los Hebreos. Somos bendecidos al tener tu santa palabra, Señor, y nos compromete muchísimo el saber que tú esperas que no solamente seamos oidores de esta, con toda la grandeza que está involucrada ya, sino también hacedores de todo aquello que esperas, sea parte de nuestra santificación hacia ti, nuestra obediencia hacia ti, nuestra disposición genuina hacia ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a tu verdad y permítame, Señor, ser claro en la explicación de esta misma. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La epístola a los Hebreos lleva ese título desde el comienzo, incluso allá en la compilación que se hizo en el siglo 100 después de Cristo. Vemos cómo los griegos perseveraron en este título popularmente reconocido como a los Hebreos. La razón por la cual ese título allá no ha sido objeto de grandes controversias es porque cuando miramos el contenido nos damos cuenta que hay una profunda, es decir, manifestación de explicaciones que están llenas de la lógica que solamente encerraba a los hebreos. Vemos claras alusiones a lo que significa el sistema sacrificial, a lo que significaba la lógica del templo, a lo que significaba el conocimiento del pacto, pero también de manera muy específica vemos cualquier tipo de ausencia ya de prácticas gentiles o paganas dentro del escrito. Por lo tanto, la Iglesia no ha tenido ningún problema a lo largo de la historia de llamarle así, asumiendo que tiene un tinte muy marcado a la primera generación de creyentes allá, que estaba compuesto en gran medida por hebreos, por judíos, y obviamente todos aquellos judíos incluso que empezaban a simpatizar en el cristianismo o hacia el cristianismo y que debían resolver si finalmente se entregaban por completo a él. El autor, debemos decir con franqueza, no es descrito por nombre en el libro, pero hay varias conclusiones que podemos sacar cuando empezamos a leer el contenido de este. Por ejemplo, podemos señalar que hay una relación muy directa entre lo que es el autor o escritor de esta carta y la audiencia original. Sabemos, por ejemplo, a partir del capítulo 13, versículo 18,
que hay una petición de oración que demuestra cercanía, pero también hay una convicción de fidelidad a Dios o una convicción de limpia conciencia, que también se marca dentro de una lógica de cercanía o de confianza de uno para con otro. El texto dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Por lo tanto, el autor y probablemente muchos de los que están con él están haciéndose parte de este relato, pidiendo a esta audiencia oración por sus propias vidas. Pero no solo eso, sino que también vemos que esta cercanía se ve palpablemente allá notoria por medio de su disposición a querer verles. Dice el texto en el mismo capítulo 13, versículo 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Por lo tanto, el autor no solamente asume claramente que no es Timoteo, sino que además describe su intención de poder ir a ver a los hermanos allá, a quienes está escribiendo esta epístola. Por lo tanto, es evidente que existe una relación bien determinada entre el autor y su audiencia, pero también es cierto que en ninguna parte del escrito vemos que el escritor se nombra a sí mismo. Y eso obviamente nos ayuda a poder no ser dogmático con aquello que Dios francamente no lo es. Ahora, la incertidumbre del autor ha generado sin duda un montón de opiniones al respecto. Muchos han querido llegar a conclusiones específicas, desde Bernabé, Pablo, Clemente de Roma, Apolos, Lucas, Silvano, Priscila, Aquila, Felipe, Pedro, Juan Marcos, como posibles escritores. Y hay ya historiadores o comentaristas que han querido, es decir, casarse con algunas de estas posiciones para determinar quién sería, según su propia opinión, quien escribió esta carta. No entraremos en ese debate porque francamente no nos parece que es propicio tratar de cubrir un espacio que Dios no ha pensado es suficiente cubrir. Pero sí me parece bien interesante el poder mencionar algunos elementos que nos pueden ayudar, al menos a descartar quién sabemos es por muchos reconocidos como el autor, pero que podemos concluir francamente no lo es. Y me refiero a Pablo, específicamente a Pablo. Cuando pensamos en lo que la Escritura nos enseña y las evidencias que podemos desprender del relato nuevo testamentario, es notorio para mí que Pablo francamente no fue el escritor de este escrito, de esta epístola. Por un lado, cada una de las otras 13 cartas que Pablo escribe en el Nuevo Testamento comienzan con su propio nombre. Él empieza determinándose a sí mismo o saludando a su audiencia como, es decir, Pablo, apóstol de Jesucristo. En este caso, esto no aparece, lo que marcaría claramente una diferencia en cuanto a este en relación a todo el resto de los escritos. Por otro lado, sabemos que el estilo de Hebreos no es particularmente el estilo de Pablo, aunque hay palabras que obviamente podemos aludir a lo que son sus otros escritos. Lo cierto es que en general lo que vemos allá y que se hace mucho más explícito en el texto griego es que hay diferencias. El autor de Hebreos ha pulido sus oraciones con cuidado y usa, es decir, mucho más que Pablo, la aliteración, es decir, palabras que comienzan con, es decir, la misma letra o la misma sílaba en orden en su escritura original. También podemos notar que él trata de utilizar lo que se llama como paronomasía, que son palabras que suenan semejantes, para tratar con eso también de dar un sentido literario y hacer mucho más clara la enseñanza que quiere dar. Algo que sabemos estaba lejos de este estilo mucho más impetuoso y más vehemente que Pablo utiliza en muchos de sus escritos bíblicos. Por lo tanto, allá también hay una lógica literaria distinta. Pero también debería decir que la evidencia más convincente y aquella que francamente es la que marca mayor trascendencia en esto, es que Pablo, es decir, describe allá que su recepción del Evangelio es decir, toda la descripción bíblica que tenemos de él es diferente a la que se asigna al escritor de esta epístola. Si miramos el capítulo 2, versículos 3 y 4, note allá cómo el autor de la carta dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El autor de la carta está reconociendo que él fue confirmado en el Evangelio, en la verdad de Dios, por medio de los que oyeron
obviamente lo que sabemos fue el mensaje del Señor Jesucristo. Y que estos autentificaron la verdad de su mensaje por medio de señales, prodigios y diversos milagros. Ahora, cuando pensamos en el testimonio de Pablo, notamos que hay algunas diferencias. Pablo no fue confirmado por los que oyeron, es decir, el mensaje que había sido dado originalmente por Jesucristo, sino que sabemos que él fue literalmente enseñado por el Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por otro lado, el autor se aleja de quienes recibieron el mensaje inicial de parte del Señor y autentificaron aquello por medio de señales, prodigios y milagros. Pero cuando miramos la historia de Pablo, sabemos que él fue parte de los que tuvieron el privilegio de demostrar por medio de señales de apóstol el hecho de que Dios estaba con ellos y que eran francamente hombres de Dios. Por lo tanto, sabemos, bajo la evidencia bíblica de este texto tan importante en los Hebreos, Pablo no sería el escritor de esta epístola porque básicamente la realidad del escritor es que no fue directamente enseñado por Jesucristo, sino que fue parte del fruto de aquellos que recibieron el mensaje de manera primaria de parte del Señor. Puede haber sido parte del equipo del apóstol, es posible, es decir, eso ayudaría con la ligación que se hace a Timoteo al finalizar de esta carta, pero francamente no lo sabemos y más allá de eso no vamos a ir. Ahora, lo que sí es muy interesante y quisiera compartir como un punto al margen que sí llama profundamente la atención es que el escritor de los Hebreos hace muchas, pero muchas citas del Antiguo Testamento. Pero en muchas de ellas, diríamos la mayoría de ellas, lo que hace es básicamente mencionar al Espíritu como el autor de aquello. Déjeme dar algunos ejemplos que pueden ayudarle. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Bueno, lo que el autor a los Hebreos está haciendo acá es una cita al Salmo 95, versículos 7 al 11, pero no está diciendo como dijo el salmista o como dijo David, si quisiéramos decirlo allá, sino que más bien lo que señala es como dijo el Espíritu Santo, dando a Dios la preeminencia de lo que significa el escrito. Otro ejemplo podríamos encontrarlo en Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 17, dice el texto. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade el Espíritu Santo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, lo que está haciendo otra vez el escritor a los Hebreos es citar a Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Pero en vez de decir, como lo dijo el profeta, o como Jeremías lo señaló, él está diciendo, como lo testigua el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo. Ahora, eso puede ser una buena ayuda para comprender por qué tampoco sabemos quién es el escritor humano de este libro. Hay un particular énfasis por querer dar a Dios y no al hombre el énfasis prioritario de todo aquello que será señalado. Y de esa manera nosotros también debemos apreciarlo, de esa manera tenemos que verlo. El no saber quién fue el escritor humano no descarta en ninguna manera el que sí podemos saber que todo aquello que tenemos como palabra santa tiene un origen divino, es autentificada, escrita, inspirada, sabemos, por la obra de Dios, directamente por el Espíritu Santo. La fecha del libro de los Hebreos. Bueno, podemos señalar algunos elementos. Encontramos que los receptores de esta carta no conocieron personalmente a Jesús. Ya vimos eso en el capítulo 2, versículo 3, en donde el autor se incluye a este grupo que no recibieron directamente de parte del Señor, sino de aquellos que habían escuchado primeramente al Señor. Por lo tanto, ya ha pasado allá un tiempo desde lo que fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. También, por otro lado, sabemos que las personas tienen algo de tiempo en la vida cristiana. De hecho, notaremos cómo en el capítulo 5 son amonestados porque llevaban un buen tiempo como creyentes y era necesario que aprendieran nuevamente aquellas cosas esenciales o básicas del cristianismo. Otro elemento que nos ayuda a poder apreciar y concluir una fecha específica es el uso del tiempo presente, bien marcado en varios textos, que indica que era práctico en aquel momento el sacerdocio levítico y los sacrificios en el templo. Para mencionar un ejemplo, Hebreos capítulo 8, versículos 3 al 5 señala,
porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces lo que está haciendo acá, en particular, el autor, es mostrar cómo el sacerdocio era llevado adelante y había ya una tarea en cuanto a las ofrendas que debían presentar estos sacerdotes de manera presente. Ahora, vale la pena mencionar que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 y con eso se acabó toda la lógica de los sacrificios y las prácticas en el templo. Por lo tanto, tiene que haber sido llevado adelante el escrito de esta epístola antes de la destrucción del templo. Ahora, nos ayuda mucho saber eso, porque de alguna manera, si el templo hubiese sido ya destruido, y eso nos pone el libro después del año 70, el escritor simplemente podía haber dicho: Cristo es superior a todo aquello porque todo aquello ya fue destruido. Pero no, por el contrario, lo que hace el autor es anticiparse a aquello y señalar: Cristo es superior antes de que eso suceda, para que las personas puedan tomar el peso al Señor y puedan darse cuenta a través de una fe correcta en Él, anticipándose a lo que va a suceder, de que no importa lo que pase, Cristo es mejor, Cristo es mucho mejor. Por lo tanto, sabemos que como el templo fue destruido en el 70 y las opciones presentes están dadas allá antes de la destrucción del templo, porque el sacrificio se estaba llevando adelante, la función sacerdotal era llevada adelante, porque también es evidente a través del relato bíblico que no ha pasado mucho tiempo desde lo que fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pero es suficiente para llevar algo en la vida cristiana, que podemos poner la fecha de este escrito entre el 67 y el 69 después de Cristo como opciones correctas, y con esto siendo bien coherentes con lo que es la lógica de los comentaristas y fundamentales de la Escritura. Debería señalar también que al notarse que Timoteo ha salido o está por salir de prisión, como dice el libro de Hebreos al final, y como hemos leído, acababa de ser liberado, y también al ver que la persecución se estaba volviendo cada vez más severa, eso también nos ayuda a situar esto de buena manera en los años que acabo de mencionar, 67 al 69 después de Cristo. ¿Qué podemos decir con respecto a la audiencia de esta epístola? Bueno, a diferencia de otras epístolas en donde la referencia a la audiencia es evidente, por ejemplo, se describe a los colosenses, a los filipenses, a los corintios, y allá tenemos una clara alusión quiénes fueron los que recibieron la carta. En este caso particular no tenemos aquello bien marcado, bien demarcado. Ahora hay varias cosas que podemos concluir a través de la información específica. Sabemos que es una iglesia, es un cuerpo de creyentes, y la razón específica para eso es porque podemos ver claras alusiones a aquello. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 24, se señala que hay que saludar a vuestros pastores, por ejemplo, ¿no? Mostrando que había una lógica ordenada dentro de un cuerpo específico. Sabemos también a través de un texto bien conocido por los creyentes en la historia, en el capítulo 10, versículo 34, que no hay que dejar de congregarse. Por lo tanto, eran parte de un grupo activo que se congregaba, que se reunía. Y también sabemos que son exhortados por su inmadurez, por lo tanto, en el ejercicio de su servicio cristiano debían crecer, madurar, avanzar. Y en ese contexto también vemos que eso era parte de la lógica de un cuerpo local. Por lo tanto, tenemos allá alguna conclusión que puede ser determinada. Los receptores de esta carta eran parte de un grupo de creyentes, de una congregación particular de creyentes. Ahora, ¿qué sabemos de esos creyentes? Bueno, sabemos, por un lado, que tenemos hebreos cristianos. Dentro de este grupo tenemos personas que son creyentes, es decir, primera generación de cristianos, es decir, judíos, que se han entregado a Cristo y han asumido la realidad de lo que significa realmente Cristo, y por ende están viviendo incluso los costos de ser verdaderos creyentes. Dice Hebreos 10, por ejemplo, 32 al 34, lo siguiente: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo,
y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de hebreos cristianos, sino que además claramente incuestionables cristianos que están viviendo y sufriendo por su fe, que están evidenciando el amor hacia el prójimo a pesar de los costos que pueden estar involucrados y que tienen una clara esperanza en la buena voluntad de Dios en los cielos para con ellos. Pero lo cierto es que no son la única audiencia que está presente dentro de esta epístola. Y esto es muy importante para evitar errores que sabemos muchos han cometido cuando están leyendo una carta como esta. Dentro de la audiencia también se encuentran aquellos que son los profesantes hebreos que profesan conocer a Dios, pero que francamente están muy distantes o distantes de lo que significa una relación personal con Jesucristo. Pueden valorar lo que significa la obra de Cristo, pueden reconocerle como persona, pueden tener allá una inclinación hacia Él, pero lo cierto es que no se han volcado de manera completa al reconocimiento de Él como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y esto es muy, pero muy importante, porque lo cierto es que hay claras alusiones a estos judíos que son incrédulos, que han hecho probablemente en algunos casos incluso una profesión de fe, pero que en la práctica no han evidenciado aquello por medio de lo que significa esta obediencia concreta al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es por eso que el libro va a hacer varias exhortaciones precisamente a este grupo de personas para que se definan correctamente en cuanto a lo que significa su relación con Jesús. Un ejemplo de eso sería ya lo que encontramos en el capítulo 10, versículos 26 al 29, donde señala, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Bueno, todo esto que está diciendo en el contexto nos lleva a este punto final. Así como en la ley de Moisés había ya, es decir, una muerte irremisible para aquel que pecaba voluntariamente, bueno, cuánto más para aquella persona que pisotea al Hijo de Dios, sobre todo teniendo una noción de quién era el Hijo de Dios, Jesucristo, pero sin una disposición activa a seguirle sin titubeo, sin reservas. Y allá, como esa, varias exhortaciones a este grupo de personas que por lo general han sido parte de la iglesia a lo largo de la historia del cristianismo, que pueden cantar, que pueden participar, incluso pueden disfrutar de ciertos aspectos de la comunión, pero que realmente nunca, pero nunca han entregado sus corazones a quien realmente puede transformarlo de manera completa. Por lo tanto, eso es muy importante para tener presente cuando pensamos en la lectura de este libro. Esta epístola nos va a mencionar, es decir, de pronto ciertos textos que están aludiendo directamente a los verdaderos creyentes entregados con todo lo que involucra, y a veces tendremos claras exhortaciones a los incrédulos, aquellos que profesan, es decir, conocer a Dios, pero con sus hechos, como dice Tito, lo niegan, lo niegan, lo niegan. ¿Cuál es el contexto histórico de la epístola a los Hebreos? Bueno, Nerón y el Imperio Romano está dirigiendo ataques terribles hacia los creyentes, se esmeran día a día en lo que será el martirio de los cristianos, y muchos obviamente están experimentando lo que eso involucra. Aquellos verdaderos creyentes se mantienen firmes en su fe, pero lo cierto es que aquellos que son profesantes, que son simpatizantes, están luchando con lo que puede significar su propio martirio, su propia tortura. Por lo tanto, una tentación que es muy notoria en el libro y que era muy notoria en la realidad de la iglesia primitiva, era que algunos estaban pensando que sería una buena idea volver a las prácticas del judaísmo. Y tenían algunos resquicios para eso. Sabemos que judaísmo con cristianismo compartían la misma escritura. Sabemos también que compartían la adoración al mismo Dios. Pero lo cierto es que la gran diferencia estaba marcada en el énfasis que se le daba a Jesucristo como el Dios vivo y verdadero. Jesucristo como el gran Señor. Los judíos francamente renegaban de aquella realidad. Y lo cierto es que aquellos profesantes que eran parte de esta iglesia y que estaban viendo la persecución cada vez con mayor fuerza hacia el cristianismo, estaban pensando que quizás no sería una mala idea
volver a la sinagoga, volver a la lectura de la Escritura bajo las lógicas judías que no tenían tanta oposición de lo que significaba el Imperio Romano, y con eso obviamente demostrar su clara lejanía de una verdadera relación con Jesús. En ese aspecto, la carta a los hebreos tiene propósito de convocarles a ellos, a decirles, no, pero no, por ningún motivo cometas el error de pensar que ese camino será mejor. No te engañes, Jesucristo siempre será mejor y nunca debe quedar fuera de la lógica de un creyente. Y por otro lado, decirle a los verdaderos cristianos, fortalezcan su fe y su convicción, Cristo es mejor, Cristo es mucho mejor. Por lo tanto, lo que hace el autor a los hebreos es comparar a Cristo con todo aquello que involucraba valor para los judíos y mostrar cómo Cristo es mejor, es mucho mejor, para que con eso, obviamente, ellos puedan darle el valor de lo que realmente Él es, el Dios Todopoderoso, que debe ser reconocido ayer, hoy y por los siglos y por los siglos. Esto, obviamente, iba a ser de gran aliento para aquellos que eran verdaderos creyentes, pero también una gran oportunidad para que aquellos que eran profesantes pudiesen resolver su verdadera realidad para con el Señor. ¿Cuál es el bosquejo? Bueno, el bosquejo, de manera muy simple, podríamos definirlo básicamente en dos puntos grandes. Por un lado, del capítulo 1 al capítulo 10, versículo 18, la superioridad de la persona y la obra de Cristo. Cómo Cristo es mejor, Cristo es mejor. Y desde el capítulo 10, versículo 19, hasta el capítulo 13, final de la epístola, la superioridad del andar cristiano. Cómo el verdadero creyente, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, por la salvación de Cristo, puede disfrutar un andar que es superior, un caminar que es mejor. Permíteme compartir un resumen de este libro y ir con nuestras Biblias, y te invito por favor a tomarla allá, notando algunos textos que nos van a dar gran énfasis para comprender aquello que es parte de este panorama y que nos da mucha luz en cuanto a quién es el Señor y cómo Él debe ser reconocido por nosotros. El autor inicia exaltando la figura y la persona de Jesucristo. Si tú me acompañas allá, al capítulo 1, versículo 1, en adelante el texto bíblico señala lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Un texto impresionante, y es porque el autor comienza señalando comienza de inmediato mencionando allá que Cristo es la última y la perfecta revelación divina, y quien como Dios es quien se encarga de sustentar y de, obviamente, es decir, mantener todo lo que ha sido creado. Es bien interesante cuando apreciamos estos detalles que están descritos en el texto, porque de una u otra manera están tratando de enfatizar cómo todo se sostiene en Él. Hay un reconocimiento a cómo Dios se revelaba en el pasado por medio de los profetas, pero ahora se está señalando es Cristo, solo Cristo, y con eso mostrando la superioridad que tiene Cristo como la revelación perfecta, acabada, y que tiene mayor énfasis que los profetas, ya que este es el creador, el resplandor de la gloria de Dios, el heredero de todo, por quien se hizo el universo, tal como el texto lo señala. Ahora hay algo muy interesante que no podía dejar pasar. Cuando miramos el sistema judío y miramos los lugares de adoración establecidos allá, como el tabernáculo o como el mismo templo, había un utensilio que no se encontraba nunca, y ese utensilio es la silla. No habían sillas, ni en el tabernáculo ni en el templo. Y la razón por la cual no habían sillas era porque específicamente siempre había que estar trabajando. Había un constante movimiento, un constante quehacer que se debía llevar adelante en este. Nunca se detenía lo que era la labor o la función mientras estabas allí. Pero el texto menciona de una manera muy preciosa que Jesucristo, por medio de la purificación de nuestros pecados, hecho por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y la razón de por qué Él se sentó es porque, francamente, la obra de la purificación fue consumada y fue perfecta. Y esto, yo creo, tiene mucho sentido si queremos mirarlo de manera correcta. A diferencia de lo que significaba el sistema sacrificial judío, en donde siempre tenías que estar haciendo algo y siempre tenías que estar haciendo algo,
Jesucristo, una vez que llevó adelante la purificación, ya no era necesario hacer absolutamente nada más. La razón es porque Él es mejor. Él es mejor. La supremacía de Cristo se manifiesta en su revelación perfecta, pero además el autor hace una serie de comparaciones para dejar eso en evidencia. Una de las grandes tentaciones de los judíos profesantes era volver al judaísmo y obviamente reducir a Cristo a la figura de un ángel, por ejemplo. De hecho, existen precedentes históricos bien marcados en donde aquellos que eran es decir, judíos mesiánicos que se encontraban en el Qumran, de donde se encuentran los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, hace algunos años atrás, y que se apartaron de toda la sociedad para vivir su propia forma de entender lo que era la lógica es decir, con Dios. Ellos habían es decir, reducido su religiosidad y la figura de Cristo mismo a lo que era la escena de ángeles, de ángeles. De hecho, la comunidad de Qumran había llegado al punto de decir que el ángel Miguel, de hecho, era más alto en estatus que el Mesías venidero. Y ese tipo de aberraciones en donde se le asignaba a Cristo un rol menor, atribuyéndolo básicamente a la lógica de un ángel inferior, o dándole a otros ángeles un rol superior a él, hace que es tan necesario que en ese contexto el escritor a los hebreos tenga que decir Cristo es mucho mejor que los ángeles. Quiero compartir contigo lo que señala el texto allá, si me acompañas, por favor, versículo 4 del capítulo 1 en adelante. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Ayuda a pensar. Textos como esto, cuando vemos muchos, incluso en nuestro mundo, bajo la lógica del esoterismo, dándole un valor a los ángeles, un valor preeminente a la figura de los ángeles, cuando el texto bíblico nos señala que Cristo es mejor. La razón por la cual es mejor es porque claramente, es decir, Dios está considerándole como quien es. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, una relación filial correcta hacia el hijo. También de otra manera muy interesante, él está llamando, es decir, Dios mismo. De hecho, cuando miras allá, el versículo 8 dice más del hijo, dice tu trono, oh Dios, del siglo y hasta el siglo. Los ángeles nunca fueron llamados Dios, pero el Padre llama a Jesucristo Dios. Otro factor importante, los ángeles son llamados a adorar a Jesús, no al revés. Dice el texto en el versículo 6, al final, adórenle todos los ángeles de Dios, porque era una función primordial de los ángeles adorar al Hijo, no así del Hijo para con los ángeles. Muy, pero muy interesante. Cristo es superior. En el capítulo 2, versículo 14, vemos cómo temporalmente, mientras Él está encarnándose, Él tiene una posición inferior a la de los ángeles. Muy interesante. Es temporal. La razón es porque otra vez eso va a mostrar la supremacía que tiene Cristo. El hecho de ser inferior a los ángeles temporalmente tenía el propósito de mostrar que Él, como ser humano, podía hacer algo que los ángeles no podrían hacer: morir por otros hombres. Déjeme leer para usted, por favor, allá, capítulo 2, versículos 1 al 4, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual hablamos o estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que le visites? Hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aunque temporalmente como hijo, Jesucristo fue poco menor que los ángeles, fue quien se rodeó de gloria y de honra, porque finalmente mostró su propia superioridad al poder salvar a los hombres, a lo que los ángeles no podrían hacer.
al empatizar con la lógica humana y al tomar el lugar del hombre en aquella cruz del Calvario. Jesucristo es mejor. Mis hermanos, Jesucristo es mejor. Y el texto de los Hebreos nos ayuda a mostrar aquello de manera muy palpable por medio de esta comparación con aquellos ángeles. Ahora, si Cristo es tanto mejor que los ángeles, claramente desobedecerle va a suponer un castigo terrible. Dura cosa es aquello. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Está diciendo allá el autor. No debemos descuidar aquella realidad, debemos reconocer a Cristo como lo que es. La superioridad de Cristo va a seguir notándose a través del libro, no solamente por medio de lo que ya hemos apreciado, como la revelación perfecta de Dios o superior a los ángeles, sino que además porque es superior a Moisés. De hecho, desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, al terminar, vas a notar cómo eso se hace palpable, muy, pero muy palpable. Déjame leer simplemente el versículo 1 allá del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ponga atención, medita en Cristo, considera aquello, y mira lo que sigue diciendo, verso 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque todas las cosas, la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel con toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mi querido, Moisés era un siervo, dice el texto bíblico, pero Jesús era hijo. Y además, Jesús creó a Moisés. Muy interesante. De hecho, dice la Escritura que Él es el dueño de la casa. Y eso obviamente le pone en una posición superior. Cristo es superior. Y usted podría imaginar lo que significa esto en la mente judía, ¿no? Obviamente Moisés tiene un gran valor, una gran trascendencia, es el libertador del Éxodo, pero francamente Jesucristo es mejor. Jesucristo es mejor. De hecho, va a comparar más adelante el texto bíblico a la incredulidad del Antiguo Testamento con la incredulidad del Nuevo Testamento, explicando cómo los israelitas en el Antiguo Testamento escucharon el mismo mensaje, pero lo que hicieron en la práctica fue, bueno, renegar de aquello. Por lo tanto, de los millones allá que podían haber entrado a la tierra prometida, solamente 2, dice el texto bíblico, entraron en el reposo. Y lo que hace el autor es mostrar cómo eso debe ser palpable también en la realidad de la audiencia a los hebreos y entender que ellos también pueden perderse el reposo de Dios, es decir, el gozo y la satisfacción de la salvación, porque van a renegar o están renegando de la realidad de Cristo. Dice, hermanos, esto es muy importante de dimensionar. Muchas personas pueden participar de los beneficios de ser parte de una iglesia, es decir, participar de comunión, aún de la misericordia que se manifiesta en el amor de unos para con otros, pero lo cierto es que si realmente no tienes una relación con Cristo, vas a perder el reposo, no vas a entrar al reposo, y no quieres perder esa tremenda y preciosa realidad que sabemos los israelitas en el desierto perdieron. Cuando seguimos avanzando en el relato bíblico, notamos cómo el autor quiere explicarles con profundidad, es decir, la verdad del mensaje. Pero lo cierto es que hay exhortaciones claras a que no puede ir más allá porque la razón es que ellos no estaban obedeciendo a Dios ni eran capaces de comprender. Y esto es descrito por medio de una amonestación firme. Si me acompañas al capítulo 5, por favor, versículo 11, el relato dice lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No es porque sea tan complejo, es decir, lo que necesito señalar, dice el autor, sino más bien es porque ustedes han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios.
Permítame detenerme allá. Y note esto, bien interesante. El autor está diciendo, es decir, después de tanto tiempo deberían ser maestros. Y yo creo que es una exhortación bien válida para nosotros. Necesitamos considerar si realmente la vida que llevamos en Cristo, si necesitamos seguir escuchando nuevamente las nuevas cosas, las primeras cosas, es necesario volver a lo esencial, a lo básico. Es porque no hemos querido madurar, ni hemos aceptado la responsabilidad de madurar. La Biblia señala que los maduros son aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, una persona madura es aquella que está dispuesta a vivir en obediencia a aquello que aprende. Quisiera decir que el autor, así como reprochó a aquellos por alcance, reprocha nuestras propias vidas si realmente estamos en el mismo sentir, de no hacer lo que es correcto, de no vivir en coherencia con esa fe que obedece, esa fe que es práctica en nuestras vidas. Ahora, muy interesante, si bien hay una exhortación dura hacia ellos y obviamente una convocatoria al arrepentimiento al respecto, él está absolutamente convencido de que aquellos que son verdaderamente creyentes no van a perderse de Dios y van a seguir avanzando y van a seguir perseverando a pesar de las exhortaciones que sabemos son tan necesarias. Capítulo 6, versículo 9 al 12, permítame leer para ti. Capítulo 6, versículo 9 al 12, el texto bíblico señala lo siguiente. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Nos ayuda a pensar en eso. El Señor está convocando a través de su palabra a la audiencia a mirar, a apreciar el peligro de detenerse o ser de aquellos que, debiendo ser maestros, bueno, francamente, si necesitan aprender nuevamente lo primero, lo básico, lo esencial. Por otro lado, reconoce a aquellos que son verdaderamente creyentes y que están claramente viviendo esa fe y que necesitan ser animados al escuchar que Dios no olvida su obra de amor, su trabajo, su servicio para con Él. Y que de manera muy palpable está convencido van a poder disfrutar de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Por qué? Porque en la práctica vivirán afianzados en Él. Por lo tanto, la convocatoria para ellos, como dice el verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, las promesas. Mis hermanos, si seguimos avanzando en el libro, llegamos al capítulo 7, en donde se nos explica que Cristo es mejor, y lo hace en contraste con lo que es la lógica del sacerdocio. Él menciona que Cristo es el mejor sumo sacerdote, y lo hace por medio de la explicación de que Él tiene allá su linaje arraigado en Melquisedec, que es un sumo sacerdote, un linaje sacerdotal mayor que el de Leví. Permíteme mostrarte algunos elementos que son muy interesantes. Cuando llegas allá, por ejemplo, al capítulo 1 al versículo 1 del capítulo 7, notarás, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, bien llamativo lo que está señalando el texto allá. Hasta ahora todo lo que los judíos resaltaban, es decir, permanentemente tenía que ver con la idea de los levitas. Y sabemos que los levitas tenían una ascendencia o descendencia para ser sacerdotes. Tenías que pertenecer a lo que era esa lógica o esa casta sacerdotal. Pero cuando miras Melquisedec te das cuenta que es alguien que es mencionado en el Antiguo Testamento, de hecho aparece descrito allá en el libro de Génesis, capítulo 14, una mención muy breve, muy pequeña, otra pequeña mención de él aparece allá en el Salmo 110, versículo 4, pero tiene una gran diferencia con Leví. Él no tiene una genealogía, una línea, es decir, sacerdotal, es decir, explícita ya determinada, sino que básicamente tiene una lógica distinta de funcionamiento y a partir de esa lógica es donde Jesucristo entra y tiene ese tipo o ese respaldo establecido en su propia realidad. Algunos podrían haber cuestionado la lógica sacerdotal de Cristo, diciendo que él no pertenecía a la tribu de Leví. Y bueno, el libro de los Hebreos está respondiendo a aquello y está diciendo no, es decir, porque su lógica viene de Melquisedec.
un nombre bien específico en la Biblia que tiene mucha autoridad. De hecho, el texto menciona una historia bien llamativa. Es Abraham, el padre Abraham, note eso, el padre de los judíos, quien está no solamente presentando los diezmos a ese Melquisedec, y más adelante Hebreo va a decir que es mayor que los recibe, que los da, obviamente, pero no solo eso, dice que también le bendice, por lo tanto le pone en una posición superior. Y es por ese Melquisedec que Cristo recibe esta lógica del sacerdocio, Y en ese contexto, obviamente, Cristo manifiesta que tiene la capacidad para ser el sumo sacerdote perfecto, con todo lo que esto involucra. Déjeme explicar eso con mayor profundidad, mencionando cómo se hace muy explícito aquello cuando leemos desde los capítulos 8 al 10, porque Cristo es mejor sacerdote, porque ministra un mejor pacto, tiene y lo hace en un mejor templo, porque ofreció obviamente también un mejor sacrificio. Miren qué viejo pacto, con su sacerdocio, santuario y sistema sacrificial había sido bueno y necesario. Era inferior y era temporal. No podía cumplir de manera perfecta todo aquello que Dios tenía establecido. En cambio, el nuevo pacto con el eterno sumo sacerdote, Jesucristo, es superior en todos los sentidos. Permítame decirlo así. Hay una gran ilustración para hacerlo mucho más claro cuando pensamos, por ejemplo, en la superioridad del sacrificio de Cristo con el sacrificio de los animales. Bueno, usted y yo nos notaremos, ¿o no?, que los sacrificios animales jamás podían cubrir los pecados del hombre. Eran símbolos simplemente que apuntaban allá o demostraban, ilustraban la disposición del corazón del hombre en arrepentimiento. Pero lo cierto es que los sacrificios animales jamás podrían cubrir o satisfacer o limpiar o salvar. Solo Cristo podía hacer eso. Por lo tanto, cuando Él se entrega en la cruz del Calvario, Él no solamente es el sacrificio perfecto, sino que además Él se presenta a sí mismo como aquel que puede ser el mediador correcto entre Dios y los hombres, siendo sacerdote perfecto. Acompáñame al capítulo 10, por favor, y déjeme leer para usted los versículos 11 al 14. Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 14. La palabra del Señor dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es algo impresionante, ¿no? Sigamos leyendo. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Suficiente. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Obviamente esto implica que desobedecerle a Él va a traer juicio, obviamente, mucho más fuerte por lo que significa esa desobediencia a lo que es el nombre del más grande, Jesucristo. Debido a que el libro de Hebreos está fundado en la obra del sacerdocio levítico, para un entendimiento completo o correcto de este libro, ayuda mucho el poder estudiar el libro de Levítico. Es bueno, es apropiado y es una buena sugerencia hacerlo. El pecado de Israel continuamente había interrumpido la comunión con Dios, con su pueblo obviamente escogido y del pacto. Por lo tanto, en su gracia, Dios soberanamente estableció un sistema de sacrificios simbólicos que representaban, tal como el texto nos dice, el arrepentimiento interno de los pecados y también el perdón divino. Pero lo que es cierto es que estos nunca podían ser suficientes para disipar por completo lo que significaba ni, es decir, la ira de Dios, ni tampoco lo que significaba el perdón. La necesidad de todo ser humano implicaba el hecho de tener un sacerdote perfecto y un sacrificio perfecto bajo un pacto perfecto que pudiese quitar el pecado. Y la provisión de Dios para aquello tiene un nombre: Jesucristo. Cuando llegamos al capítulo 11 del libro de Hebreos, vamos a ver allá lo que se reconoce como los héroes de la fe. Y con eso, algo muy interesante cuando lo miras en el contexto de la carta, lo que está haciendo en la práctica el autor a los Hebreos es mostrar que la fe verdadera es posible llevarla a cabo, y está diciéndole a todos aquellos que están, por un lado, siendo verdaderos creyentes y que necesitan ser fortalecidos, y por otro lado, aquellos que no son creyentes, pero que están simpatizando con algunos elementos de Cristo. Tienes que depositar tu fe, tienes que tener una confianza férrea en Él. Y empieza a mencionar ejemplos de personas que lo llevaron adelante. Y tienes allá ejemplo tras ejemplo de hombres y mujeres que a lo largo de la historia vivieron vidas de fe para con Dios. Impresionante. Relatos que nos impactan
historias que es decir, nos resuelven elementos que antes es decir, no teníamos resueltos por la poca información que teníamos en el Antiguo Testamento y que ahora son notorios. Por ejemplo, la fe de Abraham, que dice el texto, estuvo dispuesto a entregar a su hijo Isaac, sabiendo que Dios pudiese, si quería, levantarle de los muertos, pero que cumpliría su promesa. Cuando vemos el libro de Génesis, no notamos los detalles de por qué él está dispuesto a hacerlo con tanta, es decir, de alguna manera, es decir, disposición en cuanto a lo que es la muerte de su hijo. Pero sabía él, tal como Hebreos describe, que su fe en Dios, su confianza en lo que Dios había dicho, de que Dios iba a darle de ese hijo una descendencia, podía hacer que Dios desde la muerte levantase ese hijo para volver a darle la descendencia prometida. Todo aquello era parte de esa fe, una fe que no debe ser entendida nunca como un vacío hacia a la nada, como un salto, es decir, de nada, sino que básicamente como una convicción correcta a lo que Dios ha dicho, una creencia firme a lo que Dios ya ha determinado. En ese contexto, estos héroes de la fe son buenos ejemplos de que debemos perseverar en aquello que Dios nos ha dado y no claudicar en el intento, por más que estos héroes en su fe incluso estuvieron dispuestos y enfrentaron dolor, muerte, tortura, sufrimiento, pero una herencia perdurable en los cielos, preciosa, una gran herencia por venir, que era parte de su esperanza. Ahora, muy interesante, cuando llegamos allá al capítulo 12, vemos cómo Dios se encarga de mostrar que esos héroes de la fe son una nube de testigos que están allá mostrando el precedente y el ejemplo que los creyentes también debemos seguir adelante, llevando. Dice versículo 1, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, muy interesante, cuando sigue alentando el corazón de los creyentes a avanzar allá, menciona también que hay una razón por la cual los creyentes debemos sufrir, tal como los hombres de fe sufrieron y tal como un verdadero creyente va a padecer, como los hebreos estaban padeciendo en aquel momento de la persecución, de la cual no tenían que eludir como era la tentación de aquellos que eran simplemente profesantes, sino que debían estar dispuestos a enfrentar. ¿Por qué? Bueno, dice el versículo 5, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor, a quien ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El dolor, el tormento, la disciplina del Señor y aún el sufrimiento que podemos enfrentar es parte de aquello que nos ayuda a sostener que realmente somos hijos de Dios. Y eso está bueno. Eso está bueno. Eso nos puede dar profundo aliento. Debería decir también que la última exhortación de advertencia es descrita en este capítulo. Versículo 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Siguiendo con la ilustración de esta carrera que tenemos por delante y en la cual debemos correr con paciencia, mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, debemos seguir avanzando allá. El autor sigue mencionando la ilustración, levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas y avanzando y avanzando y avanzando y avanzando, y hace una cita de profeta en el Antiguo Testamento para mostrar que esto debe estar ligado a tu convicción escritural. Bueno, finalmente, el capítulo 13 de Hebreos nos muestra exhortaciones varias para andar de manera correcta en el cristianismo. Y tenemos allá un listado de elementos que nunca debemos eludir, como la hospitalidad, como la importancia de acordarnos de aquellos que la pasan mal, como la importancia de valorar el matrimonio y desechar la inmoralidad sexual, como la importancia de poder respetar y admirar, obedecer correctamente a nuestros líderes en cuanto a lo que significa su ejemplo de fe en el Señor y su modelo ejemplificador para con otros. También, obviamente, lo que involucra el hecho de descansar en que el Señor ha prometido que no te dejará ni te desamparará. Por lo tanto, podemos decir confiadamente, no temeremos lo que puede hacer el hombre para con nosotros. Finalmente tenemos allá un saludo y una bendición al terminar esta carta. Leo para ustedes versículos 20 al 25. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra,
para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual os viniere pronto, iré a veros, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, hay muchas maneras como pudiese terminar este escrito, pero probablemente la mejor forma de hacerlo sería mencionando uno de los elementos que para mí es tan impactante en este relato. Cuando vamos al capítulo 4 de Hebreos, nos sorprende el saber que el Señor menciona que tenemos acceso directo a Dios. Y aunque probablemente en muchas ocasiones hemos escuchado que nuestro pecado separó nuestra relación con Dios y que Jesucristo vino para permitirnos poder establecer este vínculo, la forma como el autor a los Hebreos describe todo esto es tan impactante. Y bien hacemos en considerar los detalles que aparecen allá mencionados. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 16. Bueno, desde el versículo 14, la Biblia dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra del Señor nos enseña que tenemos la posibilidad de entrar permanentemente al trono de su gracia, acudir a Él, encontrar socorro, que podemos mirar a Jesucristo como aquel que puede empatizar con nosotros, cualquiera sea nuestra situación, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y podemos, a través de aquella realidad, de aquel modelo a seguir, de aquella autoridad establecida en Cristo, pero también de aquel cercano Cristo, quien empatizó con nosotros en nuestro pecado y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como aquel que debe ser parte activa de nuestra íntima ligación para con Dios, y por medio del cual estamos permanentemente entrando al trono de su gracia, disfrutando de la comunión permanente y eterna con Él, acercándonos confiadamente y apreciando de su amor y buena voluntad. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por darnos la oportunidad de avanzar en el estudio de tu palabra. Padre, nos bendices tanto con ella y gracias, muchas gracias por el libro de Hebreos. Yo sé, Señor, que mi humana debilidad, mi mente finita, Señor, mi carne, Padre, no puede hacer que pueda ser tan magnificado como tú, Señor, lo haces, y que francamente no puede expresar de manera tan majestuosa todo aquello, Señor, que sabemos se encuentra encerrado en tu santo libro, Padre. Pero gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, nos lleva a la comprensión de esa verdad y nos permite, Padre, el poder día a día seguir creciendo en ella. Te pido, Señor, nos ayudes a no ser de aquellos que se deslizan, sino, Padre, aquellos que se mantienen firmes en tu verdad y que no titubean en cuanto a reconocer que Cristo es mejor, Cristo es mejor, mejor que cualquier elemento de la historia, mejor que cualquier hombre reconocido en la historia ya, mejor que cualquier práctica, por más piadosa que ésta pareciese, mejor que nosotros mismos, Señor, aunque muchas veces nuestro orgullo quiere desconocer aquella realidad. Señor, gracias porque Cristo es mejor y porque en Él tenemos el privilegio de poder tener entrada propicia al trono de tu gracia. Gracias, Dios, por ser nuestro buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.